Hola, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a seguir con nuestra seguidilla semanal de historias de vehículos. Ya vamos a hacer un cambio. Durante prácticamente un mes estuvimos hablando de General Motors, todas las subdivisiones o la mayoría que alcanzamos, y pues bueno, como la semana pasada les puse votación para ver si seguíamos hablando un poquito más de carros americanos o si pasábamos a carros europeos. Curiosamente la mayoría sigue votando por carros americanos, pero también les digo que de carros europeos y japoneses hay mucho de qué hablar, hay un montón de historia también. Entonces por eso es que yo he insistido tanto en que en algún momento vamos a hacer la transición y vamos a hablar un poquito más de carros europeos. Igual también podemos volver a carros americanos en cualquier momento, y yo sé que es cierto que ya hablamos de Chevrolet y General Motors, pero yo sé que en algún momento va a aparecer alguien con un carro y una historia increíble, entonces pues podemos volver a esos temas y seguir conversando. Pero ahora la idea sí es movernos un poquito más hacia Ford. Hoy les voy a hablar de Lincoln. La próxima semana vamos a tener un en vivo con Classic Cars Costa Rica, y es muy chiva porque los dos vamos a hablar de Ford y de la historia de Ford, entonces también para no ser solo yo la que hable. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Entonces, los vehículos Lincoln. Lincoln Motor Company, o mejor conocido como Lincoln, es una subdivisión de Ford Motor Company. Y ellos se enfocan principalmente desde los inicios en desarrollar vehículos de lujo. Entonces los Lincoln son como la línea top de Ford. Y algo importante de Ford es que, a diferencia de General Motors, que General Motors tenía como un montón de marcas, Ford no tiene tantas subdivisiones. De hecho, bueno, en sus inicios, Ford lo que tenía era Ford como tal, tenía Lincoln, tenía Mercury y tenía Edsel. Ya Mercury y Edsel no se fabrican, y actualmente pues Ford solamente hace Ford y Lincoln. Lincoln fue fundado por Henry Leland. Lo curioso es que esta persona fue quien fundó Lincoln y Cadillac. Y curiosamente en 1902 fue que fundó Cadillac y el Lincoln en 1917. Y pues con el paso del tiempo y por diferentes circunstancias, a pesar de que Cadillac y Lincoln eran marcas hermanas, terminaron estando en casas aparte y siendo competencia, porque en 1908 fue que General Motors adquirió Cadillac y en 1902 fue que Ford adquirió Lincoln. Entonces eso es algo interesante, o sea, la misma persona que fundó Lincoln fundó Cadillac, pero pues General Motors compró la parte de Cadillac y Ford compró la parte de Lincoln. Entonces pues mucho de lo que vamos a ver hoy es también como parte de esa competencia directa que tenían entre esas dos marcas hermanas, por así decirlo. Les voy a enseñar la pantalla. En 1920 fue cuando se construyó el primer Lincoln como tal, cuando salió al mercado, que es el modelo L que vemos acá. Y lo curioso de los Lincoln es que llevan ese nombre en honor al expresidente Lincoln de Estados Unidos. Y fue porque Henry Leland fue como el primer presidente por quien votó y pues le tenía como mucha estima. Entonces pues hizo un carro que llevara su nombre en el honor. Y el modelo L se caracteriza porque en esta época ya había terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces pues estaba siendo un momento muy difícil para Estados Unidos. Entonces, pues a pesar de que Henry Leland ya había diseñado su carro, pocos años después, ya como para finales de 1921, ya Lincoln pues se declara en bancarrota. Y pues lo que deciden hacer es que Henry Ford siempre fue muy amigo de Henry Leland. Entonces Ford lo que hace es comprar Lincoln. Lo curioso es que para la época Lincoln estaba valorado en $16 millones. Y Ford lo terminó comprando en la mitad del precio, en $8 millones. Entonces sí fue como una pérdida bastante grande, pero pues fue parte del riesgo con tal de poder mantener en flote la marca. Como les decía antes, los Lincoln son la línea de lujo de Ford. Entonces algo muy curioso es que todos los Lincoln que fabricaban, lo que hacían es que a la hora ya de que los sacaban de la fábrica y los llevaban a los puntos de venta o a las personas que lo podían comprar, lo que hacían era meterlos en un contenedor de tren, y el contenedor estaba por dentro todo forrado en plástico. Entonces era un plástico que tenía pues un sistema ahí de ingeniería que ni siquiera permitía que le entrara el polvo. Entonces, a como salía el carro de la fábrica, así era como lo iba a recibir la persona que lo había comprado.
eran carros que estaban enfocados en un público meta de hombres de negocio, familias adineradas que querían tener un carro pues con bastante estilo, pero que tampoco fuera un carro demasiado ostentoso. Entonces los Lincoln se caracterizan porque tienen finos detalles en ciertas cositas, pero no es un carro que desde afuera uno lo ve así como que si fuera el carro más lujoso, pero sí, ya si uno se pone a analizarlo con detalle y todo, sí se nota mucho la calidad del diseño y demás. Volviendo otra vez a la pantalla, en 1932 es cuando Lincoln saca el modelo KB, y algo interesante de este modelo es que igual para 1932 todavía estaban con el tema de la recesión de la guerra y demás. Entonces Ford no podía darse el lujo de estar diseñando y cambiando de modelos a cada rato. Entonces el KB de 1932 es prácticamente igual al Ford de 1932. La diferencia es el tamaño del chasis, que el KB era el doble del tamaño del Ford del 32 y pues tenía como cositas que lo hacían ser un poco más lujoso. Pero a nivel de parrilla, los dos comparten la misma parrilla, comparten los mismos silbines, prácticamente el mismo bumper y demás. Entonces eso es un dato curioso. Y también algo interesante es que el motor KB, el modelo KB, ellos utilizaban el motor Liberty V12, que era un motor en V a 45 grados. Y bueno, Henry Leland siempre fue como muy apasionado por todo el tema de la mecánica y la ingeniería como tal. Entonces él sí se metió a estudiar mucho el tema de la tecnología de avión o tecnología aeronáutica. Entonces sí era un motor que tenía un montón de componentes basados en la ingeniería aerodinámica, que para esa época era como algo sumamente innovador. Y este carro, el modelo KB, también decían que era un motor bastante silencioso, bastante confiable, y que incluso pues lo podían manejar hasta 300,000 millas sin que tuvieran que hacerle un cambio de bearings o de cigüeñal. Entonces sí era pues un carro bastante confiable. Luego también, como les decía antes, con respecto a lo lujoso que son los Lincoln, en estas fotos podemos ver el interior. Entonces son carros que por dentro tienen acabados en madera, el tipo de cuero que utilizaban era un cuero de alta calidad, tenían detalles cromados como lo que eran las manillas, e incluso muchas manivelas también estaban niqueladas o si no eran en madera, y pues todos los detalles de los emblemas. Entonces sí eran carros que estaban enfocados para ese público meta, sin que fueran carros extravagantes. Y también pues muchos de los estándares de diseño, de pintura, de los acabados y demás, cumplían mucho con los estándares de la época de Rolls Royce. Entonces era un carro como que en lujo se podía comparar con el Rolls Royce, pero por fuera, digamos, no era tan exuberante como el Rolls Royce. Entonces quien tuviera un Lincoln pues sabía que tenía un carro pues bastante prestigioso y todo, pero que se podía mantener en un bajo perfil sin tener que estar aparentando de más. Luego algo interesante es que en 1936 ya Lincoln saca el modelo Zephyr. Este es un modelo súper interesante porque es como el primer carro que se convierte en una competencia directa de Cadillac. Entonces, como les decía al inicio, Cadillac y Lincoln eran empresas hermanas que fueron absorbidas por competencias, digamos, por empresas competencias, uno por General Motors y el otro por Ford Company. Entonces este Zephyr viene a competir directamente con el Cadillac LaSalle de la época, y también compite con el Chrysler Airstream y el Packard 120. Y también lo curioso es que este carro era único porque tenía el motor V12 de la época, ya mejorado, el que les hablaba antes, el Liberty, y la competencia en esos momentos solamente utilizaba el V8 o el 8 en línea. Luego, en 1941, Lincoln saca la primera versión del Continental, que el Continental es muy similar al Zephyr. De hecho, utilizan el mismo chasis, pero en el Continental lo que hacen es bajar la carrocería y pues le aumentan la forma aquí del guardabarro y le cambian un poco la parrilla, buscando que fuera un estilo de auto más deportivo para la época, porque el Zephyr sí era como más señorial, más lujoso. En cambio ya el Continental pues venía a tener este estilo. Y también algo interesante es que Edsel Ford, que es el hijo de Henry, uno de los hijos de Henry, él siempre estuvo muy obsesionado por el tema de todo lo que era lo europeo, el estilo de autos europeo y demás. Entonces ellos querían hacer el vehículo americano que tuviera el aire de carros europeos. Entonces por eso es que el Continental se llama así, Continental, haciendo alusión, digamos, a lo que viene a ser el continente europeo.
y con líneas que son muy parecidas de los carros europeos. Luego en 1956 Lincoln saca el Continental Mark II, que este es un carro pues que es considerado prácticamente como una obra de arte, porque en un inicio no se hicieron tantas de esas unidades, pero ya después por exigencias del mercado pues empezaron a realizar un poco más. Pero incluso hay uno de estos Mark II que está en exhibición en el MoMA de Nueva York, que es el Museo de Artes Modernas de Nueva York. Entonces por eso es que también dicen que es una obra de arte, pues porque para estar en un museo es porque es un carro prácticamente único. Incluso los tiempos de producción, como no era un carro de producción masiva, se compara, por ejemplo, el tiempo que duraban pintando un Continental, solamente pintándolo, es exactamente el mismo tiempo que se duraba fabricando y construyendo un Cadillac limusina de la época. Entonces vean la comparación, ¿verdad? Que el Cadillac era producirlo pues para vender y vender y vender, mientras que el Continental era así muy exclusivo, todos los detalles se hacían con todo el cuidado y todo lo demás. Entonces eso es un dato bastante interesante. Después, en 1958 hasta 1960, Lincoln saca la línea del Continental Mark III, que ya es como el modelo que le sigue al Mark II. Y aquí ya Lincoln pues cambia bastante todo lo que viene a ser la estética de los carros. Y curiosamente para estas épocas Lincoln sacrifica un poco lo que viene a ser lo que siempre los había caracterizado, que era tener carros pues bastante prestigiosos, con un estilo único y todo. Y ya pues a nivel de parrilla y toda la forma del carro se empiezan a parecer mucho a los Cadillac de la época. Y curiosamente en ese rango de años fue cuando las ventas de Lincoln cayeron un montón, porque pues ya era un carro más del montón. Ellos cometieron el error de querer copiar muchos estilos de la competencia y perdieron el estilo original como tal, entonces pues se les vino abajo el mercado. Y ya a finales de 1960 fue que Henry Ford dijo, bueno, resulta que yo cada vez que salgo en el Continental tren, la gente pues se ríe de mí porque no saben si es un Cadillac o si es un Lincoln o si es un Chrysler. Entonces yo quiero tener un carro que yo pueda andar y que la gente pues no se burle y que pues vuelva a tener el prestigio que en algún momento tuvo Lincoln. Entonces en 1961 es cuando sacan el Lincoln Continental, que de hecho este carro también es súper curioso porque es el único convertible de la época, 4 puertas, y de hecho son puertas suicidas como se ven acá, que esta puerta abre hacia acá y esta otra abre en el otro sentido. Y también tiene la característica de que tenía un botón que uno lo jalaba y lo que hacía era abrir automáticamente la tapa de la cajuela, se abría con un motorcito. Y todo lo que era la capota era un sistema retráctil que se guardaba y otra vez automáticamente se volvía a guardar. Entonces eso es algo como que lo hace muy característico de la época. Y por ser convertible, era un carro que era sumamente largo, medía 5.5 metros y aún así era como un carro compacto para lo que eran en la época. Entonces eso es bastante interesante porque por la forma de que fuera convertible, todo el tema de la ingeniería, el peso, los balances y demás, pues tuvieron que sacrificar un poco el tema de la longitud para hacerlo funcional, pero igual aún así pues era un carro bastante grande. Y un dato curioso es que en uno de estos carros fue en el que fue asesinado John Fitzgerald Kennedy, si no me equivoco fue como en el 63-64. Entonces eso también es un dato interesante. Y después en 1972 ya Lincoln saca el Continental Mark IV, que este se caracteriza por ser una línea que es como hija entre el Continental Mark III y el Continental del 6.1. Entonces del Mark III ellos lo que conservan es el largo de la tapa del motor y ya del Continental lo que conservan es como el resto del estilo que lo hace único, y pues ahí es donde sacan el Mark IV, que ya viene a ser bastante más innovador. De hecho ya era el primer Lincoln que tenía todo el tema de los silbines retráctiles, que si lo han visto en algunos de esos carros es como una tapita que viene y cubre todos los silbines, entonces pues parece como que si no tuviera focos, y pues si uno estripa un botón, pues eso ya se abre y ya aparecen los focos. Y luego, ya como para terminar con la línea clásica, en 1980 es cuando Lincoln saca el nuevo diseño del Continental. Entonces ya en los 80s pues ya estaba todo el tema de los precios del petróleo, ya pues tener carros tan grandes y con motor V12 no era tan eficiente, entonces ya estos carros pues traían un motor un poco más pequeño, era un chasis también más pequeño,
pero lo que sí hicieron fue hacer una línea de lujo, por así decirlo, que era el Town Car. Y estos por dentro eran ya los primeros carros de la época que tenían un tablero electrónico, un tablero eléctrico, tenían compensadores de gas y nitrógeno, por dentro los asientos eran sumamente lujosos y amplios, o sea, lo que querían era, bueno, ya que sacrificaron el largo y el motor y el tema del tamaño del motor, pues entonces lo que hicieron fue invertir en la calidad del interior. Entonces eran carros que eran muy utilizados como limusinas, carros diplomáticos y demás. Entonces eso es algo bastante interesante. Y bueno, con respecto a la historia de los Lincoln, y con eso es con lo que quedaríamos. Ahora en el transcurso de la noche les voy a estar publicando la historia de dos amigos míos que tienen dos Lincolns increíbles. Uno de ellos es don Alfredo Conejo, que él tiene un Lincoln Continental Town Car de 1978 y es una historia muy bonita de cómo fue que lo consiguió. Y el otro es de mi amigo Rubén Alvarado, que él tiene un Lincoln Town Car de 1988. También tiene una historia bastante interesante porque fue su primer auto clásico. Y bueno, con eso ya quedaríamos. Y como les dije al inicio, la próxima semana vamos a estar hablando de los Ford, tal vez de los Mustang con Classic Cars Costa Rica. Entonces también para que pues estén al tanto de lo que vayamos a publicar. Y bueno, eso sería. Nuevamente muchísimas gracias por su atención y ahí vamos a seguir pues innovando temas cada semana, y si tienen propuesta de temas también me lo pueden hacer saber. Que pasen buenas noches.